compartir una reflexión de la palabra de Dios. La ofrenda se va a ministrar al final. Y le invito a que abra su Biblia con nosotros en el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 18. El Evangelio según San Mateo, capítulo 1, su versículo 18. Y cuando usted lo tenga, pues ahí donde tú estás, lo confirma con un amén. Bendecimos a las personas que nos dan seguimiento a través de las redes sociales. Sean muy bendecidos y enriquecidos en el Señor. Y esperamos que esta palabra ministre a su espíritu en un mundo de tanta controversia. Ahora mismo hay una controversia en las redes sociales. Ahora mismo hay un reclamo de parte de la comunidad cristiana. Y ese reclamo se lo está haciendo justamente a Netflix. Hay una guerra en los aires, hay una guerra en el mundo espiritual. Y la gente tiene que entender quién en verdad es Jesús. Porque hay gente que no entienden todavía, que no entienden por revelación quién es Jesús. Y yo quiero que compartamos esta palabra con todos aquellos que también nos están escuchando a través de las redes sociales. Y le invito a que abra su Biblia en Mateo capítulo 1, versículo 18. Vamos a leer algunos versículos de la palabra de Dios. La Biblia dice: en el nombre de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios Espíritu Santo. Y Dios Espíritu Santo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Diga conmigo: había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor, diga un ángel del Señor, se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, diga, del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Diga: Jesús salvará a su pueblo de sus pecados. Pueden tomar sus lugares y darle un aplauso fuerte al Dios Todopoderoso. Fuerte, que se oiga allá en el cielo, que se oiga en toda esta ciudad, que se oiga en la República Dominicana, que se oiga en Sudamérica, en Centroamérica y en el Caribe, que se oiga en los Estados Unidos, que se oiga en Europa, que se oiga en el Asia, que se oiga hasta los confines de la tierra. Que aquí hay un pueblo que adora a Dios, que aquí hay un pueblo que honra a Jesús como el Rey de Reyes y como el Señor de Señores. Oh, porque la palabra lo dice, la palabra dice que Jesucristo es el Rey. Aplaude al Dios que vive, aplaude al Dios que vive, aplaude al Dios que vive. Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. Qué bueno es Dios. En esta oportuna ocasión, deseo compartir con todos vosotros el tema, y es una pregunta: ¿por qué celebramos la Navidad? ¿Por qué nosotros, los hijos de Dios, celebramos la Navidad? ¿Por qué nosotros, los cristianos, celebramos la Navidad? En la gran mayoría de países se celebra la Navidad y se celebra como una época de alegría,
de regalos, de comidas especiales. Y aún en los países que no creen en Jesús, se celebra la Navidad. Algunos ponen un árbol, conocido como el famoso arbolito navideño. Otros hacen una cena especial, como por ejemplo aquí en la República Dominicana, en estos días festivos se hacen muchas cenas especiales. Y otros intercambian regalos. Eso casi siempre se ve más en los Estados Unidos y en otros países, donde no solo los familiares cenan juntos, sino que toman un día específico para intercambiar regalos. Pero valdría la pena preguntarnos: ¿comprenderán por qué las personas celebran la Navidad? ¿Acaso nosotros comprendemos, a la luz de la palabra de Dios, por qué se celebra la Navidad? ¿Comprenderemos lo que significa realmente la Navidad? Para las grandes empresas, la Navidad es una época para aumentar sus ventas y sus ganancias. Para muchas personas, la Navidad es una época para entrenar en ropa, para comprar cosas nuevas, para ponerse ropas nuevas. Para otros, la Navidad es una época para reunirse en familia y comerse una cena especial. Para algunos empleados, esta temporada, esta época de Navidad es una época para recibir dinero extra y de esa forma pagar deudas atrasadas. Hay personas que anhelan que llegue esta época porque cobran aquí en la República Dominicana el famoso doble sueldo o salario de Navidad, como se conoce laboralmente. Pero ¿por qué celebramos la Navidad los cristianos? Es una pregunta que hay que hacerse. ¿Por qué nosotros, los hijos de Dios, celebramos la Navidad? Algunas religiones nos critican y dicen que no es correcto que celebremos la Navidad, pues esas religiones consideran esta época como una época pagana y consideran estas fiestas como fiestas paganas. Y afirman que la fecha que celebramos no es la fecha correcta, no es la fecha verdadera. Y afirman que son celebraciones materialistas y mundanas, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, algunas personas se van al otro extremo y dicen: no es correcto celebrar la Navidad. Pero aún a pesar de todo lo que muchas personas hablan en contra de la Navidad, aún a pesar de lo que muchas personas no entienden ni comprenden acerca de lo que es el verdadero significado de la Navidad, nosotros, los hijos de Dios, que conocemos la palabra, que conocemos al Dios de la Biblia, tenemos motivo suficiente para celebrar la Navidad. ¿Cuántos están entendiendo eso? Dígale al que está a su lado: hay que celebrar porque tenemos razones de sobra para celebrar que el Hijo de Dios vino a esta tierra, amén, hermanos, y vino para darnos vida eterna y vida en abundancia, y vida en abundancia, y vida en abundancia. ¿Por qué celebramos la Navidad? Para aquellos que llevan anotaciones, número 1, vamos a conocer en el día de hoy por qué nosotros celebramos la Navidad, y le voy a dar razones, diferentes razones por las cuales nosotros como hijos de Dios celebramos la Navidad. Ahora la celebramos de forma diferente, la celebramos de forma distinta, porque hay personas que por no tener conocimiento de la palabra toman estos días de fiestas, toman estos días festivos para depravarse,
Toman estos días de fiesta para alcoholizarse de forma exagerada. Hay gente que comienzan a consumir alcohol de forma exorbitante, de forma exagerada. Otros comen de forma exagerada, y eso es glotonería, eso es gula, y eso es ser un alcohólico. Ahora, los hijos de Dios celebran estos días festivos de forma diferente. Óyeme bien, los hijos de Dios toman estos días para reflexionar en el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Toman estos días para reflexionar acerca del nacimiento de Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, y comparten sanamente con sus familias. Toman estos días festivos para meditar en la obra que el Señor ha hecho a favor de la humanidad. Pero yo quiero darle algunas razones por las cuales nosotros celebramos la Navidad. Razón número 1, ¿por qué celebramos la Navidad? Número 1, porque la Navidad nos recuerda el amor del Padre hacia nosotros. Díganlo conmigo, la Navidad nos recuerda el amor de Dios el Padre hacia nosotros. Abra su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16. Siempre me gusta predicar la palabra, citar lo que la palabra dice. Juan capítulo 3, versículo 16. La Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Diga conmigo, Dios dio a su Hijo unigénito. Unigénito significa único de su clase. O sea que también Jesús es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Porque de tal manera Dios nos amó. El que ama siempre da. Dígale al que está a su lado: el que ama siempre regala. El que ama siempre da. Y el Señor le dio el regalo más grande a la humanidad, que fue a su propio Hijo, único de su clase. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese niño fue envuelto en pañales. Ese niño fue acostado en un pesebre, y ese pesebre era tan pequeño y tan frágil que la palabra de Dios establece que era un pesebre con características particulares, muy humilde. Él no nació como cualquier otro bebé. Él era el Hijo de Dios. Dígale al que está a su lado: Él era el Hijo de Dios. Y Jesús nació en ese pesebre, siendo el Hijo de Dios y siendo el creador de todo el universo. Se humanó, siendo el Rey de Reyes, siendo el Señor de señores. Él se humilló hasta lo sumo. La palabra de Dios establece que siendo rico, Él se hizo pobre. La Biblia dice que Jesús nació en ese pesebre. Ese pesebre era un pesebre oscuro, era un pesebre sucio. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y esta es la muestra más grande, escúchame bien, esta es la muestra más grande del amor de Dios para con la raza humana. Y cómo no celebrar con júbilo y con alegría lo que Dios ha hecho a favor de la humanidad. Oh, gloria a Dios, oh, gloria a Dios. Tenemos que adorarlo, tenemos que glorificarlo. A mí no me interesa que no sea la fecha verdadera o que sea la verdadera. No es cuestión de fecha, es cuestión de gratitud. Dígale al que está a su lado: no es cuestión de fecha, es cuestión de gratitud. Óyeme bien, el cristiano verdadero, el cristiano que ha nacido de nuevo, adora a Dios en enero, adora a Dios en febrero, adora a Dios en marzo, adora a Dios en abril, adora a Dios en mayo, adora a Dios en junio, adora a Dios en julio, adora a Dios en agosto, adora a Dios en septiembre, adora a Dios en octubre, adora a Dios en noviembre y en diciembre. ¿Por qué no adorarlo? Y en diciembre, ¿por qué no glorificarlo? Y en diciembre, ¿por qué no honrarlo? Y Catala Rabasanda.
¿por qué no celebrar lo que el Padre ha hecho a favor de la humanidad? El Padre dio a su Hijo como muestra de su amor incondicional por la humanidad. Dio a su Hijo. Y da pena y da vergüenza que algunos productores cineastas del Brasil se estén burlando de la forma en que lo han hecho a través de una serie que no vale la pena ni siquiera mencionar, porque es una serie que ha sensibilizado y que ha unido a todo el pueblo cristiano al nivel mundial, sea católico, sea metodista, sea bautista, sea mormón, sea adventista, sea evangélico, sea cristiano, sea pentecostal. El pueblo cristiano se ha unido en contra de esa afrenta al nombre de Jesús. Y nosotros no podemos permitir como hijos de Dios este tipo de cosas, porque en esa serie está presentando a Jesús, el Hijo de Dios, como un vil pecador, como un vil homosexual. Como un vil homosexual. Usted dirá, sí, pero Netflix presenta diferentes tipos de contenido. Pero estamos observando ya de unos meses para acá que Netflix se ha dedicado en promover a los homosexuales. Que Netflix se ha dedicado a promover esa agenda oscura de lesbianismo, homosexualismo y sexualidad depravada. Y nosotros como hijos de Dios no podemos permitir esas cosas. Desde ahora ya se está orando, desde ahora ya se está clamando. Óyeme bien, porque nadie, absolutamente nadie, ha salido ileso en el momento mismo en que se ha levantado contra el Rey de Reyes y contra el Señor de Señores. No conozco una sola persona que haya salido ilesa al levantarse en contra de Jesús. Y lo grande del caso es que Netflix está promoviendo una serie desde hace ya unos meses, quizá años, llamada Lucifer. Pero, escúchame bien para que usted entienda la idea y la estrategia del diablo. Lucifer en la serie, en toda la serie, aparece como un hombre esbelto. Aparece como un hombre hermoso, precioso. Aparece como un hombre con una característica física que ante él cualquier mujer se derrite. O sea, presentan a Lucifer como la última Coca-Cola del desierto. En la serie presentan a Lucifer como un superhéroe, con poderes extraordinarios, con una capacidad de convencimiento y hacer cosas extraordinarias. O sea, la serie lo que hace es que exalta a Lucifer. Óyeme bien esto, para que usted vea cómo es que el diablo se está moviendo en Netflix. Cómo que el diablo se está moviendo a través de esa plataforma. Presenta a Lucifer como lo mejor. Un tipo extraordinario. Un hombre superpoderoso. Como para que la gente asimile al diablo, asimile a Lucifer como lo mejor que hay. Pero por otro lado, entonces, está presentando a mi Jesús y a tu Jesús y al Jesús de millones como un vil homosexual. Y eso no lo vamos a permitir. Yo reprendo al diablo, yo reprendo los demonios y yo lo echo fuera en el nombre poderoso de Jesús. Y ahí aparece en la serie Jesús, quien tiene una relación con un tal Orlando en el desierto. Y luego en medio de la serie se descubre que Orlando es el mismo diablo. O sea que Jesús tuvo una experiencia sexual en el desierto con el diablo. Óyeme bien, eso es una desgracia lo que está pasando ahora mismo en Netflix. Y los discípulos
Los 12 discípulos son presentados en la serie como viles bebedores de alcohol. Son unos borrachos, unos charlatanes, unos perversos. Oye, cómo presentan a los discípulos como unos perversos. Y a María, la madre de Jesús, la presentan como una promiscua. Y a Jehová, Dios el Padre, lo presentan como un tipo también promiscuo. A Jehová, que aparece en la serie como un ángel que se transfigura y que desaparece de un momento a otro. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que unirnos. Dígale al que está a su lado, hay que unirse. Y si Netflix en los próximos días no saca de circulación, escúchame bien, si Netflix en los próximos días no saca de circulación esa serie, entonces el pueblo de Dios saldrá de Netflix, cancelará su cuenta de Netflix. Porque si Netflix no respeta al Dios de la Biblia, si Netflix no respeta al Rey de Reyes y al Señor de Señores, nosotros como hijos de Dios no tenemos por qué estar apoyando esa plataforma con nuestro dinero, con nuestra finanza. No hay por qué estar apoyando esa plataforma. Claro está, ellos han presentado mucho contenido muy bueno. Hay una serie de la Biblia muy buena. Pero esto es como una mosca negra en medio del vaso de leche blanca. ¿De qué te sirve tener toda una vida, portándote bien toda una vida, y entonces al final de tus días te porta mal? No podemos permitir eso. Díganle al que está a su lado, no podemos permitir eso. No podemos permitir que el nombre de Jesús sea blasfemado. Que se metan conmigo 50,000 veces, pero con mi Cristo que nadie se meta. Aplaude al Dios que vive, aplaude al Dios que vive. Aplaude al Dios que vive, con mi Cristo que nadie se meta. Gloria a Dios. ¿Por qué celebramos la Navidad? ¿Por qué? ¿Por qué celebramos la Navidad número 2? Porque la Navidad nos recuerda que Dios siempre cumple sus promesas. Dígale al que está a su lado, Dios siempre cumple sus promesas. Y le invito a que abra su Biblia conmigo en Mateo capítulo 1, versículo 20 hasta el 23, para que usted vea allí que Dios siempre cumple sus promesas. Lo que Él promete, Él siempre lo cumple. En Mateo capítulo 1, versículo 20 hasta el 23, la palabra dice: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Podemos observar que por medio del profeta Isaías, Dios profetizó que una virgen daría a luz un hijo y que sería Dios con nosotros. ¿Sería qué? Dios con nosotros. Jesús era la mayor expresión y representación de Dios. Su nombre, Emmanuel, significa eso mismo: Dios con nosotros. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? La Biblia habla de Dios por nosotros. La Biblia habla de Dios con nosotros. Y la Biblia habla de Dios en nosotros. Y eso es algo poderoso. Jesús era Dios hecho hombre. Jesús es Dios. ¿Por qué celebramos la Navidad? Porque Él cumple sus promesas. Él había prometido a través del profeta Isaías que una virgen concibiría y daría a luz un hijo. Y eso se cumplió, indicando que Dios cumple sus promesas.
Amén, hermanos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? De manera que el profeta Isaías, según lo que yo estuve investigando, cuando dio esta profecía, la dio 750 años antes de que Jesús naciera. 750 años antes de que Jesús naciera. Pero también en Belén de Judea fue el nacimiento de Jesús, y esto fue profetizado por el profeta Miqueas. En Miqueas capítulo 5 versículo 2, la palabra dice que Miqueas profetizó esto 700 años antes de Jesús nacer en Belén de Judea. Mira la exactitud de lo que la palabra profética es. 700 años después se cumplió lo que Dios había dicho. Dios se hizo hombre. No importa el tiempo, Dios siempre cumple sus promesas. Así que no te desesperes ni te pongas triste. Si Dios te prometió algo, Él cumple sus promesas. No importa cuán imposible sea. Si Dios te lo prometió, Él lo va a cumplir. No importa que pase un año, que pasen 2 años, que pasen 3 años, que pasen 4 años, que pasen 5 años. No importa. Si Dios habló, Él cumplirá sus promesas. Porque Él no es hombre para mentir, ni es hijo de hombre para arrepentirse. Dígale al que está a su lado: hermana, levanta la cabeza. Dígale al que está a su lado: hermana, levanta la cabeza, porque tú tienes promesas. Díselo al que está a su lado: tú tienes promesas. Así que aunque tú no veas lo prometido, tienes que celebrarlo como si ya está, porque Dios no es hombre para mentir, Dios no es hijo de hombre para arrepentirse, Dios no es un político. Dígale al que está a su lado: Dios no es un político, ni es como los políticos. Porque la mayoría de políticos prometen y no cumplen. Pero Dios lo que promete, lo cumple. ¿A cuánto Dios le ha hecho promesas? Levanten sus manos a lo que Dios le ha hecho promesa. Dios no va a fallar. Dios no va a fallar. Mira, en la Biblia hay miles de promesas. Y esas promesas son para nosotros. Hay promesas de sanidad. ¿Cuánto han visto en la Biblia muchas promesas de sanidad? Hay promesas de liberación. Hay promesas de salvación. Hay promesas de redención. Y hay promesas de prosperidad. Estamos llenos de promesas. Estamos cargados de promesas. Y Dios siempre cumple sus promesas. Amén. Y esto nos debe llenar de gozo. Así que dígale al que está a su lado: hermano, llénate de gozo. Dígale: hermano, llénate de alegría. Dígale: hermano, hermana, llénate de esperanza. Tenemos que confiar en las promesas de nuestro Dios. Si Él cumplió la promesa, también cumplirá tu promesa. Si Él cumplió la promesa de mandar a su Hijo al mundo, ¿qué no hará Dios con lo que te ha prometido? ¿Tú sabes lo difícil que fue para Dios humanarse? ¿Tú sabes lo difícil que fue para el Hijo de Dios humanarse? Incluso el Padre le preparó un cuerpo, porque su cuerpo no estaba habilitado para morar en la tierra. Porque recuerda que Dios es espíritu, Dios es un ser espiritual y es omnipresente. Está en todas partes al mismo tiempo. Es omnipresente. Y ese Dios omnipresente se limita en el cuerpo de un hombre llamado Jesús para estar presente solo en el lugar donde estaba. Y para ello necesitó un cuerpo de carne y de huesos, de tendones, de células, con extremidades. Se humanó. Y esto se conoce en la Biblia como la humillación de Jesús, como la humillación del Hijo de Dios. ¿Por qué nosotros celebramos la Navidad? Número 3, para aquellos que llevan anotaciones, número 3, porque la Navidad nos recuerda que Jesús vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Diga conmigo: Jesús
vino a buscar y a salvar a los perdidos. Dice Lucas capítulo 19, abra su Biblia conmigo, en Lucas capítulo 19, versículo 10. Lucas 19, 10, la palabra dice: porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo que se había perdido. ¿Qué significa la Navidad para nosotros? ¿Quién nació? ¿Por qué nació? Amén. ¿Sabrán todas las personas por qué Jesús nació? ¿Sabrán todos los habitantes de la tierra por qué Jesús nació? Dale gracias a Dios que usted sabe por qué Jesús nació. Porque el que sabe por qué Jesús nació no deja de postrarse delante de sus pies. Tenemos que comprender a qué vino Jesús al mundo. Pero también tenemos que comprender a qué no vino Jesús. Jesús no vino para que el mundo tuviera un motivo para intercambiar regalos. Jesús no vino a este mundo para que la gente usara ropa nueva. Jesús no vino al mundo para que la gente comiera una cena especial. Jesús vino al mundo a salvar a los perdidos. Dígale al que está a su lado: Él no vino a condenarte, Él vino a salvarte. Él no quiere que ningún hombre se pierda, sino que todos los hombres procedan al arrepentimiento. Por eso la palabra dice: Él es la luz y Él no quiere que nadie perezca. Amén, hermanos. Él es la luz de los hombres. Dígale al que está a su lado: dale gracias a Dios porque Él te ha salvado. De tal manera nos amó Dios que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Dígale al que está a su lado: Él no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él es todo amor. Dígale al que está a su lado: Él es todo amor. Él nos ama a todos. Él ama al pecador. Él ama al borracho, al alcohólico. Él ama al drogadicto. Él ama a la lesbiana. Él ama a la prostituta. Él ama a los homosexuales. Él ama a los travestis. Él ama a toda esa gente. Él la ama porque Él ama al pecador. Él lo que no ama es el pecado. Dígale al que está a su lado: Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Nosotros amamos a todos. Lo que aborrecemos es el pecado. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Diga conmigo: el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. A nosotros nos cuesta denigrar a un homosexual, a una lesbiana. A nosotros nos cuesta hacerle bullying a un homosexual, a una lesbiana. No creo que los cristianos nacidos de nuevo se dediquen a eso. Todo lo contrario. El cristiano que ha nacido de nuevo, el cristiano que tiene el amor de Dios en su corazón, ama a los homosexuales, ama a las lesbianas, ama a los transvestis, ama a la comunidad gay, la ama y ora por ella. Nosotros oramos por esa comunidad. Nosotros oramos por los pecadores porque le amamos, porque el Señor murió por ellos. El Señor Jesús derramó su sangre por ellos. Y un cristianismo sin amor es una religión falsa. Dígale al que está a su lado: un cristianismo sin amor es una religión falsa. En esto, dice Jesús, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se aman los unos para con los otros. Dios es amor.
Dígale al que está a su lado, el amor no tiene ningún tipo de definición. El amor es Dios. Dígale al que está a su lado, el amor es Dios. Y si en nosotros está el Señor, si en nuestros corazones está Dios, entonces de nosotros no saldrá odio, de nosotros no saldrá bullying, de nosotros no saldrá condenación, de nosotros saldrá el amor de Dios. Aplauda al Dios que vive, aplauda al Dios que vive. Saldrá el amor de Dios. Y por último, ¿por qué celebramos la Navidad? Número 4 y último punto. Porque la Navidad nos recuerda que Jesús siempre busca un pesebre donde le permitan nacer. Dígale al que está a su lado, Jesús siempre busca un pesebre donde le permitan nacer. Dice la palabra en Lucas capítulo 2, versículo 4. Le invito a que abran su Biblia con nosotros. En Lucas capítulo 2, versículo 4 hasta el 7, la palabra dice: y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días de su alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Diga conmigo, no había lugar para ellos en el mesón. Hay muchas personas que, como el dueño del mesón, no tienen un lugar para Jesús en sus vidas. No tienen lugar para Jesús en sus corazones. Tienen lugar para otras cosas, pero no tienen lugar para Jesús, el Hijo de Dios. La Biblia dice que Jesús tuvo que nacer en un lugar sucio. La Biblia dice que Jesús tuvo que nacer en un lugar oscuro, lleno de inmundicias. Pero Jesús convirtió ese pesebre sucio en el trono de un rey. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? En el trono de un rey, porque Él es el rey del mundo. Diga conmigo, Él es el rey de reyes. Dígale al que está a su lado, Él es el rey de reyes. Es el rey de reyes. Así estaba el corazón de cada uno de nosotros. Y póngase de pies. Así estaba el corazón de cada uno de nosotros. El corazón de nosotros estaba sucio. El corazón de nosotros estaba oscuro. El corazón de nosotros estaba lleno de inmundicias, lleno de pecado. Pero Cristo nació en él. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Cristo nació en él y hoy Él es el trono. En el corazón está el trono del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Diga conmigo, he hecho de mi corazón el trono del Rey de Reyes. Dígalo fuerte, he hecho de mi corazón el pesebre y el trono del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y si usted todavía no le ha recibido en tu corazón, no importa donde tú estés, no importa en el lugar donde te encuentres, ven a Él. Oh, abre tu corazón para que nazca en tu corazón el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Fuera de Él no hay salvación, fuera de Él no hay vida eterna, fuera de Él no hay liberación, fuera de Él no hay transformación.
salvación. Fuera de Él no hay restauración. En Él está la vida, en Él está la vida, en Él está la bendición. Ven a Jesús, Él te quiere salvar. Ven a Jesús. Estamos viviendo en una época de muchas inmoralidades. Estamos viviendo en una época de muchas depravaciones. Estamos viviendo en una época de muchas ideologías raras. Estamos viviendo en una época de muchas filosofías. Estamos viviendo en una época de muchas contrariedades. Pero el Señor aún te está llamando. No importa cuán oscura sea tu vida, el Señor es la luz. No importa cuán inmundo sea tu corazón, el Señor lo puede limpiar. El Señor puede transformar tu vida. No importa dónde tú estés, Dios te ama. No importa a qué tú te estés dedicando en este momento, el Señor te ama. A Dios no le interesa tu vida, cómo le estés viviendo. A Él le interesa tu corazón. Si Él llega a nacer en tu corazón, si Él llega a reinar en tu corazón, las demás cosas son transformadas y son cambiadas. No importa que tú seas un homosexual, el Señor te ama. No importa que tú seas una lesbiana, el Señor te ama. No importa que tú seas un gay, el Señor te ama. No importa que sea una prostituta, el Señor te ama. No importa que sea un drogadicto, Dios te ama. No importa que sea un alcohólico, Dios te ama. Dios te ama. Levante su mano, iglesia. Levante su mano, iglesia. Levante su mano, iglesia. Sobre tierra dolor. Oh, Dios te ama. Tus venas lloraron. Díselo. Jesús. 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 Díselo fuerte. Hay poder en la sangre que fluyó por amor. Hay poder en la sangre. Díselo. Hay poder en la sangre que derramó. Díselo. Preciosa sangre que se derramó. Díselo a Dios ahí.